Bueno, entonces en este ejercicio del tren de engranajes me dicen que tengo un diente N2 que tiene 18 dientes, N3 que tiene 72 dientes y ese mismo N3, engranaje 3, tiene un paso diametral de 10. ¿Listo? Ahora, él está sobre el mismo eje de un engranaje número 4 que tiene 16 dientes y paso diametral de 8. Y 4 está acoplado con 5 que tiene 48 dientes. Entonces me piden determinar aquí varias cosas. La velocidad que tiene 5 cuando 2 está girando a 1200 revoluciones por minuto en sentido horario. Me piden determinar la distancia entre los centros de 2 y 5. Y esta partecita adicional que no estaba en los ejercicios del taller, pero como quitamos cónicos y quitamos sin fin, pues agregué esta parte que es la de transmisión de potencia. Entonces me dicen que el engranaje 2 transmite 10 caballos y que la transmisión de potencia entre 2 y 3 es del 93%, entre 4 y 5 es del 97%, y me piden determinar el torsor en cada eje. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí yo tendré que determinar el torque en cada uno de los ejes y la potencia final. Pregunta, ¿ustedes qué creen? Que si por aquí el motor me está entregando 10 caballos, a la salida yo debería tener 10 caballos, No, profe, debiera ser diferente. mayor o menor. Depende de lo que se busque, profe. Dependiendo del engranaje, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué depende del engranaje? Pues depende del número de dientes, porque debido a ello puede incrementar o disminuir la potencia. No depende del tamaño del piñón, ¿no, profe? Sí, el diámetro. Recuerden que la potencia es distinta al torque, ¿no? Creo que lo están, no sé si confundiendo con... ¿Ustedes esperarían que tengan más o menos potencia? Menos potencia. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Creo que potencia es velocidad, ¿no, profe? ¿Cómo así que sí es velocidad? Pues, dijera, para el arranque. Mejor dicho, no es lo mismo yo poner el motor en el piñón 2 que en el motor en el piñón 5. Sí, bueno, la potencia en sí lo que le relaciona es la cantidad de energía que se transmite en cierto tiempo, ¿sí? Pero entonces, sí obtiene menos potencia, pero ¿a qué se debe eso? ¿A qué creen? Hay una razón física ahí. ¿A qué creen ustedes que se obtiene menos potencia al final? Porque aumenta la velocidad, es que hay un aumento de velocidad del 2 al 4, ¿cierto? Ah, no, llegas, entra, o sea, el conductor, digámoslo así, sería el 2 y terminaría en el 5, según el dibujo. Sí, empieza en el 2 es el que está girando a 1200 revoluciones con una potencia de 10 y termina en el 5. ¿Qué pasa, muchachos? Resulta que cuando hablamos de potencia, potencia es la cantidad de energía que yo transmito en cierto tiempo. Fíjense que aquí, al tener elementos mecánicos, yo voy perdiendo energía, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque aquí tengo yo ciertos roces, ciertas fuerzas, tengo un montón de cosas aquí que van a hacer que yo pierda energía. Y de hecho eso es lo que me están diciendo aquí, que yo pierdo el 7% entre el eje 2 y el 3, y pierdo aquí 3% de la energía de la que le llegó a 3, pierdo el 3%, o sea que 5 nada más recibe el 97% de la energía que tiene aquí este eje de la mitad, ¿sí? Entonces lo lógico debería ser que yo tenga menos potencia. Eso siempre va a ser una cuestión que se nos van a presentar en aparatos mecánicos, porque en aparatos mecánicos nosotros tenemos desgastes, tenemos rozaduras, tenemos fricciones, tenemos fuerzas, entonces siempre voy a estar perdiendo energía. Quizás ustedes incluso hayan visto los catálogos de algunos dispositivos mecánicos como bombas, como las turbinas, ¿sí? Ellos siempre vienen en función de una eficiencia. ¿Por qué? Porque la eficiencia nunca va a ser del 100%. Una bomba
al tener piezas mecánicas pierde energía cuando trabaja. Entonces, aunque la bomba, pues no sé, reciba una potencia, digamos, o reciba cierta presión o reciba, bueno, algún requerimiento, ella va a estar entregando siempre menos de lo que recibe, ¿sí? Porque pues su mecanismo interno hace que pierda energía durante el proceso. Por eso es que ustedes en los catálogos ven siempre que los equipos vienen con rangos de eficiencia. Entre más eficiente es más caro. Pero esas curvas ustedes nunca van a ver que lleguen al 100%, ¿no? Llegan al, no sé, 60, 70, 80 como mucho, porque siempre vamos a tener una pérdida de energía. Quizás ustedes cuando me decían que aumentaba, lo estaban relacionando de pronto con el torque, porque recordemos que la potencia es torque por velocidad de giro. Entonces, si yo aumento la velocidad de giro, pues puedo disminuir el torque, pero si disminuyo la velocidad de giro, puedo aumentar el torque. Entonces, eso es una relación que vamos a ver ahorita más tarde aquí con este ejercicio. Pero en cuanto a potencia, a energía que estoy transmitiendo en cierto tiempo, debería obtener menos. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces vamos a iniciar aquí con el ejercicio de trenes de engranajes. Y de hecho, ahorita que hallemos los torques, vamos a ver cómo funciona tanto el torque como la potencia. A ver si de verdad estoy obteniendo menos potencia aquí o no. Y si estoy obteniendo aquí más torque que cuando empecé. Entonces vamos a ver esas relaciones. Entonces, empecemos por la primera, que era hallar la velocidad de 5. Cuando me dicen hallar la velocidad de 5, ¿qué debo hallar? Omega. Las RPM, ¿no? Ajá, o sea, Omega 5. omega 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Resulta que nosotros ya sabemos aquí una fórmula que acabamos de aprender, que es la relación de transmisión total, ¿cierto? O lo que llamamos ahí TV, ¿cierto? Entonces, TV es igual a ¿qué? Ya prendo aquí la luz. TV es igual a ¿qué? A la velocidad inicial. ¿Cuál es mi velocidad inicial? 2, 3, W2. 2. Ajá. Sobre mi velocidad final. O sea, 5. Quiere decir que lo que yo quiero despejar aquí es omega 5. ¿Puedo despejarla aquí inmediatamente? Así como la tengo. No, señora, tocaría hallar la razón, bueno, las velocidades entre los piñones primero y en vez de colocar TV, colocar las BR entre 2 y 3 y entre 4 y 5. Exactamente, Mauricio. Hallo las relaciones individuales, ¿sí? Entonces, recordemos que dijimos 2 y 3, porque están aquí acoplados, y 4 y 5, porque aquí hay otro acople, ¿no? Recuerden que entre 3 y 4, iba a ser 3 y 4, 4 y 5, recuerden que 3 y 4 no está acoplado, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, ¿sí? Las relaciones individuales únicamente aquí. Entonces, vamos a ver, veamos lo de los signos. ¿Qué esperaríamos nosotros aquí del signo de TV? ¿Que sea positivo? ¿Que sea negativo? Positivo, profe. ¿Por qué? No, profe, va a ser negativo. Pues vamos a ver, hay dos formas de comprobarlo. Una es simplemente ustedes hacen pues el movimiento de la flecha, ¿no? Entonces, omega 2 me decía que era en qué sentido, horario o antihorario. En sentido horario, profe. Horario, entonces voy a ponerlo. Quiere decir que esto va a girar hacia allá, ¿cierto? ¿Hacia dónde no, pero- giraría? Siendo así, entonces sería positivo. ¿Cómo? Sería positivo. Sería La total dice usted, ¿cierto?
Vamos a hacerlo así, a ver qué nos da. Si 2 gira en sentido horario, 3 ¿en qué sentido gira? Antihorario. Antihorario. Si 3 gira en sentido antihorario, 4 ¿en qué sentido gira? Antihorario. ¿Por Horario. qué? Porque Porque está va sobre acoplado en el el mismo eje, profe, del piñón Ajá, 3. claro, están sobre el mismo eje, ¿no? Si 4 gira en sentido antihorario, 5 ¿en qué sentido gira? Horario. En horario, ¿no? Entonces fíjense que aquí, ¿qué tenemos? 2 y 5 están en el mismo sentido. Por lo tanto, yo debería esperar que esto sea positivo. ¿Cómo puedo comprobar eso? Porque fíjense que si yo hago aquí esta relación, bueno, voy a hacerlo con los... Entre 2 y 3, ¿cómo plantearían ustedes aquí esta relación entre 2 y 3? Con el número de dientes, con el diámetro, con el giro. Con el número de dientes, profe. Claro, porque es lo único que tenemos. Sí, ¿Listo? señor. Entonces, esto es N2 y N3. N2 y N3 giran en sentido contrario, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué signo debería poner acá? Negativo. Negativo. Muy bien. Y N4 y N5. Ay, perdón, esto es engrane sobre piñón, ¿no? Sí, señora. Y aquí engrane sobre piñón. ¿Y este qué signo tiene? N5 sobre N4. También sería signo negativo, profe, Negativo porque porque giran en van sentido en contrario. sentidos contrarios. ¿Y qué pasa cuando yo multiplico menos por menos? ¿Cuánto me da más? ¿Cuánto me da más? ¿Cuánto me da la relación total? Pues más, ¿no? ¿Listo? Entonces fíjense que lo puedo hacer tanto por el análisis aquí de cada uno de ellos o pueden ustedes aquí poner su esquemita para saber cómo les va a dar. Además, pues se sabe que cuando nosotros necesitamos que la relación sea positiva, yo debo poner un número de ejes impar. ¿Listo? Y cuando necesito que la relación sea negativa, pues mi número de ejes debe ser par. Entonces, por lo menos, supongamos que no estuviera el 5. Fíjense que nada más tendríamos 2 hacia allá y 4 hacia acá, ¿no? Entonces voy a tener una relación de velocidades negativas en sentido contrario. Listo, muchachos. Entonces, llegamos aquí. Perfecto. Ahora, yo necesito hallar la velocidad de 5. ¿Qué hago? Despejar el número de dientes, ¿no? Ajá. ¿Cómo me queda el despeje? Quedaría omega 2 sobre las dos razones del otro costado, sobre los n. Sí. Bueno, pero cuando usted hace aquí lo de la doble C o la oreja, ¿cómo le queda la fórmula? Entonces quedaría n2 por n4 Ajá. sobre omega 2 por n3 por n5. No. Porque fíjese que usted, ¿qué va a hacer? Tiene omega 2 aquí. Voy a pasar omega 5 aquí a multiplicar. Entonces ustedes se encargan de la explicación de variabilidad. Ok, listo. Y omega 5 aquí multiplicando. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que está multiplicando pasa a... Lo que A está dividir. a dividir. Entonces aquí me va a quedar. Y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto me va a quedar al revés, ¿no? Será N2, bueno, con el signo menos, sobre N3 por menos N4 sobre N5, ¿sí? Entonces Mauricio la dijo bien, pero el omega 2 le queda arriba. Fíjense que estos pasan aquí a multiplicar y estos pasan a dividir. ¿Sí, Mauricio? Sí, sí, señora. Entonces, ¿cuánto nos da la velocidad angular de 5, muchachos? 200.
creo que esa no es la respuesta. Sobre un cuarto. Ah, bueno, pues sí. Ah, bueno, sí, aquí le 16, queda 16 sobre 78. 48, profe. A 48, gracias. Sí. Serían 100, profe. 100 RPM. ¿Y en qué sentido deberían ir estos RPM? En sentido horario. En sentido horario, profe. ¿Listo? O sea, así. ¿Listo? Tenemos ahí ya la primera pregunta. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profe, yo tengo una. Dígame, Para el Jorge. momento del parcial, tenemos que colocar fórmulas o se pueden hacer una tabla. Es que yo lo hice distinto, profe. Yo Una saqué tabla. digamos, yo coloqué el número de piñones en orden. 18, 72, 16, 48. Ajá. Y pues hice las divisiones para sacar las relaciones. Digamos, entre N2 y N3 hay una relación de 4 a 1. Ok, ok. N4 y N5 hay una relación de 3 a 1. Sí. Entonces ahí fui dividiendo las RPM Ujú. y sí me dio los 100 RPM. Sí, claro, puede hacerlo así. O sea, usted lo que hizo fue hallar estas por individual y pues irlas dividiendo, ¿sí? Está bien. Siempre y cuando me ponga pues de a dónde la sacó, ¿sí? Como hizo para hallar la de 4 a 1, que pues la de 4 a 1 es dividir aquí, la otra es dividir acá, ¿cierto? Sí, profe. Eso sí. Profe, disculpe, yo tengo otra pregunta. Dígame, Sebastián. Digamos, tú le pusiste los negativos digamos, a los n, pues, digamos, por el sentido en el que están girando. Sí, sí, porque son contrarios. Mire, 2 y 3, contrarios. Pero, 4 y 5, contrarios. ¿Sí? pero digamos, eso es referenciado, digamos, a la velocidad angular que estamos hallando, ¿no? ¿Cómo así? O sea, digamos, pues como estamos hallando la W2 y la W5, o sea, no se referencia si es positivo o negativo, eso es, o sea, es que estoy confundido porque colocaste el negativo, mejor dicho. Porque el sentido de giro es contrario. ¿Sí? Y aquí, pues, El de la entrada y la salida. Profe, yo también tengo, lo que quiere decir el compañero es lo siguiente. ajá. Si cuando dos piñones se encuentran en caso de esa relación y giran en sentido contrario, se pone negativo o cuando giran hacia la misma dirección sería positivo. Creo que lo que eso quiere decir que también es mi pregunta. Sí, si giran en sentido contrario, tienen una relación negativa. ¿Sí? Que eso fue lo que dijimos. Por lo menos aquí pienso. 2 y 5 giran en el mismo sentido, por lo tanto, la total debería darme positiva. Pero igual yo puedo hacer esas relaciones de maneras individuales. 2 y 3, al ser contrarios, giran negativa, tienen una relación negativa. 4 y 5, al ser contrarios, tienen relación negativa. Pero 2 y 5, al ser iguales, es una positiva. ¿Sí? Ah, listo, porque esa era la duda. Listo. Ok, la segunda pregunta nos dice, determine la distancia entre centros desde el engranaje 2 hasta el engranaje 5. Entonces, la distancia entre centros, nosotros ya habíamos visto por acá cuando vimos engranajes rectos, la distancia entre engranajes externos, ¿se acuerdan? Que esto era igual a sumar todos los radios. Más R4 más R5. Aquí voy a realizar la suma de todos los radios. Cuando eran internos, entonces yo restaba el radio del externo menos el radio del interno. ¿Listo? Pero en este caso, que es externo, simplemente sumo todos los radios. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos el radio. Conozco los radios de 2, 3, 4 y 5. Tenemos espacio diametral.
No señora, pero pues se podrían sacar porque nos dieron también los pasos diametrales. Ajá, entonces, ¿cómo sacó el diámetro, muchachos? Sí, lo hacemos sobre ¿Diámetro es igual a qué? Es igual al número de dientes sobre paso diametral. Número de dientes sobre paso diametral. Y bueno, esto dividido sobre este 2 que ya tenía acá, ¿no? Entonces, aquí hay pues como distintas formas de hacerlo. Si ustedes quieren, hallan el diámetro de cada uno, o sea, hacen este proceso individual para 2, para 3, para 4, para 5, como ustedes quieren, y luego lo suman. O si quieren, pues pueden tomar la ecuación total y luego simplemente sustituir. ¿Cuál sería la ecuación total? Fíjense que R, bueno, no, perdón, C, es igual a R2. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular R2? ¿Qué n le doy? Para R. ¿Qué n sustituyo aquí? Sería N2 de 18 dientes. Ajá, N2. Entre 2 veces el paso diametral. ¿Cuál es el paso diametral de 2? Pregunto. Aquí. No, ese no lo dieron. Sí se lo dan, pero no se lo dan tan implícito. Tienen que analizarlo. ¿Qué debían tener en común dos engranajes que se están acoplando? Deben tener el mismo paso diametral. Paso diametral de 2 y 3 es el mismo. Exacto, o sea que este es el mismo paso diametral de 2, ¿cierto? Entonces aquí voy a poner paso diametral, bueno, voy a ponerle 3, para que se acuerden de dónde salió. ¿Cómo calculo ahora R3? R3 es ¿quién? Radio es número de dientes de 3 sobre 2 veces el paso diametral de 3. Ahora voy con R4. R4 es entonces N. Profesor, súbalo un poquitico porque no se mira. Ay, perdón. N. Entre 2 veces 4 tiene su paso diametral 4. Ahora, para R5, ¿cómo será? N5 entre quién? Y ponemos que entonces... 2 veces el paso diametral de 4. Exacto, porque 5 está acoplado con 4. O sea, que este es el mismo paso diametral de 5. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren, lo hacen uno a uno, o sea, hacen este por aparte, este por aparte, este por aparte, o aquí, simplificando esta ecuación, ¿cómo nos quedaría? Yo puedo agrupar algunos términos aquí. Quedaría que N2 más N3 sobre 2 veces el paso diametral de 3. Más Camilo. N4 más N5 sobre 2 veces el paso diametral de 4. Exacto, Camilo. ¿Sí? Porque yo tengo aquí, pues, los mismos divisores. ¿Listo? Al final, por cualquiera de los métodos nos debería dar exactamente lo mismo. Entonces, ahí en los reales ya lo tienes, ¿no? Lo tienes que volver a sumar. ¿cuánto nos da, muchachos? Voy a subir aquí. ¿Cuánto nos da la distancia entre centros? Después. Puede ser, sí. Puede ser, tienes razón. Nos da 8.5, profe. ¿Qué unidades le quedan, Jorge? Que se pagarán al cierre de... Pulgadas, profe. Exacto. Pulgadas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Distancia entre centros fácil? Sí, no, esas son variaciones de sistema. Sí, señora, no hay problema. Ok. Entonces, bueno, hasta aquí no hay mayor inconveniente. Ahora vamos a hacer lo siguiente, que es calcular los torques. ¿Sí? Es la tercera pregunta. Era, o como lo decía ahí la pregunta, momento torsor.
Entonces, aquí para el momento torsor tenemos una fórmula que vamos a emplear. Entonces, es el torque, que es igual a la constante de 5.252 por la potencia del eje que yo vaya a evaluar sobre la velocidad angular de ese eje. Entonces, ¿qué pasa? Profe, ¿lo puedes subir un poquito? Ay, sí, perdón. Por favor. Listo, entonces tenemos esta fórmula. Los 5.252 me sirven para obtener mi torque en... ¿Qué unidades tiene el torque? ¿Qué dimensiones? Mejor. Masa, longitud, tiempo, fuerza. Fuerza por distancia. Fuerza. Ajá, entonces aquí los vamos a tener libras fuerza por Profe, una pregunta. 10. Dígame. ¿Ese 5.252 de dónde sale? Esa es una constante que me permite a mí transformar el torque cuando la potencia está en unidades de caballos. Y esta nos lleva puntico. La velocidad angular está en revoluciones por minuto, ¿sí? Es simplemente una constante que me permite obtener directamente aquí el torque que yo necesito en libra fuerza sobre pie. Que hay que tener en cuenta que la potencia debe estar en caballos y la velocidad angular en RPM. ¿Listo? Si no, pues quiere decir que usted debe transformar o su potencia aquí a caballos o su velocidad angular en RPM para que pueda obtener la potencia en libra fuerza sobre pie. Aquí lo vamos a trabajar en sistema inglés, pues porque las tablas de engranajes, los diámetros y todo eso, pues están dados siempre en pulgadas, ¿no? Entonces quizás ustedes estén acostumbrados a trabajarlo con Newton por metro, pero pues lo vamos a mantener con el sistema inglés. ¿Listo? Profe, ¿cuáles son las condiciones para utilizar la constante? Qué pena. Que la potencia esté en caballos y que la velocidad de giro esté en RPM. Si quiere, anótelo así, para que se acuerde. Si no está así, tendría usted que hacer la transformación. Lo mismo si usted quiere expresar el torque en newton por metro. Hace la transformación de libras a newtons por metro. Dígame. Profe, digamos, ese sería el torque total de, digamos, todo el sistema. No, de cada eje. Ay, ¿Cada eje? Sí, si quiere póngale aquí eje. Porque usted está evaluando la potencia que tiene en el eje por la velocidad de giro del eje. Entonces le va a dar el torque del eje. Vale, profe. Lo mismo la renta. Entonces, por lo menos, aquí podemos hallar el torque de alguno de los ejes. Del primero. Del primero, exacto. ¿Por qué, Jorge? Porque pues tenemos el torque inicial de Sí, por ahí va. los horsepower y las RPM. Exacto. Entonces puede hallar el torque del eje que contiene al engranaje número 2, ¿cierto? Este torque puede hallar. Así que hay gente que le pone aquí ABC. Yo le pongo el engranaje que contiene. Entonces yo digo aquí el torque de 2 es igual a, entonces, 5.252 por la potencia del eje que contiene al engranaje 2 sobre la velocidad del eje que contiene al engranaje 2. O sea que aquí esto será 5.252 y la potencia 2 me la daban, me decían que eran 10 caballos. Y la velocidad de giro de 2, ¿cuánto era? 1.200 revoluciones. O sea que este torque 2 me da ¿cuánto? 33.76. ¿Cuánto, perdón?
43.76. ¿Qué unidad le queda? Libra fuerza por masa. Por pie, perdón. Ah, exacto. ¿Listo? ¿Todos claros ahí? Sí, señora. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a hallar el torque del eje que contiene al engranaje 3 y al engranaje 4? Voy a necesitar que la potencia, ¿cierto? Del eje que contiene al engranaje 3 y al engranaje 4 y la velocidad angular del eje que contiene al engranaje 3 y al engranaje 4. Ay, perdón, aquí no sé. Entonces, conozco la potencia del eje que tiene a 3 y 4 No, profe. y conozco la velocidad de giro del eje que contiene a 3 y 4. Es así. No, señora. Tampoco. Entonces, ¿cuál quieren hallar? ¿Cuál quieren ustedes que puedan hallar? Bueno, pueden hallar ambas, pero ¿por cuál quieren empezar? Pues con la potencia. Ajá. Profe, las RPM no las tenemos, sí. No. En el punto 1, no nos las da. Me daban solamente, miren, 1200, que es la de 2. 3 no va a girar a la misma velocidad porque 3 es más grande, lo que quiere decir que yo aquí, al tener un engranaje más grande, debería tener menos revoluciones en comparación con 2, ¿sí? Puedo hallarlas por la razón de velocidad, por estas razones, pero ya ahorita vamos a hacer eso. Vamos a escoger aquí, como dijeron, que la potencia. ¿Cómo hacemos para hallar la potencia entre 3 y 4? ¿Qué decimos nosotros? Que es la potencia, eso se sacaba también con la eficiencia, la pérdida de potencia que tenía. Exacto. ¿Por qué? Porque resulta que me estaban diciendo que aquí yo estoy perdiendo un rendimiento, ¿no? Entre 2 y 3, aquí tengo unas pérdidas, no sé, por fricción o qué sé yo, por alguna fuerza o algo así, que me está haciendo perder potencia aquí. ¿Cuál es el rendimiento que tengo? Vamos a denotarlo con la letra eta. Entre el eje 2 y el eje 3. Pues, no sé ustedes cómo piensan que es más fácil explicar. ¿Cuánto era la pérdida, profe? Es que no alcancé a notar ese pedazo. ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto era la pérdida? Sí, Es que ¿cuál es el rendimiento? Era de Es que esa 93%. parte no la alcancé a notar, pero 93%. 93%, sí. Y la eficiencia que hay entre el acople 4 y 5, ¿cuál es? El 97%. 97. ¿Sí? O sea que aquí cuando yo vaya a hallar la potencia 3, lo que decíamos, fíjense que voy a perder un 7% de los 10 caballos de fuerza. Entonces, aquí, ¿cómo lo hago? Esto es igual a ¿cuánto? 10 caballos por ¿cuánto? por 0.93. ¿Cuánto nos da? Pues corro la coma, ¿no? 9,3 caballos. Listo, ya tengo la potencia, fácil. Ahora, la velocidad de giro. ¿Cómo hago para hallar velocidad de giro? De 3. Pues sí, se puede con la razón de la velocidad o si no con con la relación entre la velocidad de giro y los números de dientes. Ajá, ¿cómo la plantea? ¿Qué hace usted aquí, Mauricio? Ese sería el PR sería igual a los omega. El omega era el del piñón. Es el del piñón sobre el engranaje. No, mentiras, engranaje. Sí, no. Cuando es velocidad de giro siempre va arriba, piñón. Piñón El sobre resto engranaje. siempre es engranaje. Uh-huh. Ok. Y tiene esta relación, esta es la relación entre 2 y 3. ¿Tiene la relación entre 2 y 3? Creo que sí, tenemos acá. Sí, por ahí alguien ya nos había dicho cuánto era, ¿no? Que la hizo, pues, él las halló primero individuales. Sí, profe, ¿Se es acuerdan? 1
Un cuarto. ¿Cómo la halló, Jorge? Que usted dijo que esto era igual a quién. Pues yo dividí N3 sobre 18, sobre N2. Sí, Que ¿no? eso me da 4. Entonces, Exacto. pues eso es una relación 4-1. 4 vueltas da 1. Entonces, exacto. Entonces, fíjense que aquí Jorge lo hizo con el número de dientes y dijo, esto es 4, que el número de dientes era 72 sobre 18, nos da 4. Si yo quiero despejar omega 3, la velocidad de giro 3, pues ¿qué hago? Paso omega 3 aquí a multiplicar y paso el 4 a dividir, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos ahí? Sí, señora. Y 12 entre 4 es 3. Sí, Maribel. ¿Sí? Nos da así entonces, Maribel. ¿cierto? Ah, perdón. No sé. Bueno, si les decía esta mañana, o sea, Y esto, como decíamos, ¿no? Como 3 y 4 están sobre el mismo eje, quiere decir que la velocidad de giro de 3 es igual a la velocidad de giro de 4, y esto fue lo que yo llamé omega 3,4. Tienen la misma velocidad de giro, ¿cierto? Si quieren aquí, pues ustedes le pueden poner solamente 3 o solamente 4. Yo por lo menos le pongo los engranajes que tengo ahí, ¿no? 3 y 4. 3 y 4. Torque de 3 y 4. ¿Sí? Entonces al final yo aquí ya puedo determinar el torque que tiene el eje que contiene a los engranajes 3 y 4. Entonces voy a sustituir los mismos 5.252 por la potencia 3,4 que me dio 9 caballos. Recuerden que esto debe ir en caballos de fuerza. Y la velocidad de giro del eje 3 o del eje 4 o velocidad de giro 3,4 que es 300 RPM. Entonces, ¿cuánto me da el torque 3,4? Profe, a mí me dio 162,81 libras fuerza por pie. Exacto, sí, eso da. Libra fuerza por pie. ¿Listo? ¿Todos vamos bien aquí? Entonces ya tenemos el torque del primer eje, el torque del eje de la mitad, y nos faltaría el torque del último eje, ¿cierto? Que es el torque que contiene al engranaje número 5, ¿cierto? Y fíjense que para responder la pregunta 5, necesito responder la última pregunta que me decían, determine la potencia a la salida, que era esta potencia 5, entonces voy a tener que hallarla. Esto es, bueno, esto es solamente 5. Pero aquí no conozco potencia 5 y no conozco velocidad de giro. Bueno, velocidad de giro en 5 la conozco, ¿verdad? ¿Cuánto nos daba? 100 RPM. Esta ya la habíamos hallado, la primera. Entonces, ¿cómo hago para hallar la potencia en 5, muchachos? Ahí se cogería los horsepower de T3 y T4, o sea, 9.3. Y se multiplicaría por la eficiencia que es de 97%. O sea, la eficiencia que tiene entre el eje 4 y 5, ¿cierto? Sí. Fíjense que potencia de 3, 4 fue tomada a partir de la potencia 2 por la eficiencia entre 2 y 3, ¿cierto? O sea, esto era 3, 4. Y luego aquí eficiencia entre 4 y 5. Entonces fíjense que hay pues dos formas de hallarla, ¿no? Yo tomo o una por una,
¿sí? O tomo la eficiencia de 3, 4 y la multiplico por, la potencia de 3, 4 y la multiplico por la eficiencia de 4 y 5, o tomo la inicial y la multiplico por la eficiencia o el rendimiento de cada uno de los ejes. ¿Listo? Esto es lo que necesitan saber, ¿no? Sí, no. Totalmente de acuerdo. Si nos compartes esa. Entonces aquí sustituyendo los valores, potencia, de 5. Yo voy a tomar la anterior, que me dio 9,3 caballos por la eficiencia entre 4 y 5, que me decían que era 97%. Entonces, ¿cuál es el 97% de 9,3? Creo que pues a mí me dio 9,021. 9,021 caballos, ¿sí? Sí, señora. Entonces, debería ser lo mismo que si, obviamente, esto como equivale a esto, pues multiplicar la potencia inicial de 10 y luego multiplicarla por el rendimiento de cada uno de los ejes. Al final, ustedes pueden ahí comprobar que lo están haciendo bien de esa manera, ¿no? Entonces, fíjense que efectivamente pasa lo que dijimos, de que la potencia 5 es menor que la potencia de entrada, que fue la potencia 2. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque los ejes no tienen el 100% de la transmisión, no son 100% eficientes. ¿Listo? Y eso es algo que nosotros vamos a ver siempre que empleemos mecanismos, elementos mecánicos, vamos a estar perdiendo eficiencia, vamos a tener una eficiencia menor al 100% entre los ejes. ¿Listo? Y fíjense que por lo menos el torque aumentó, ¿no? El torque 2 me dio 43 libras fuerza por pie y el torque de la mitad ya tiene 162. Entonces el torque sí lo puedo ir aumentando, pero la potencia, o sea, la calidad con la que yo transmito energía va a reducirse. Entonces, ¿cuánto me dará mi torque 5, muchachos? 473.78. Exacto. Exactamente. Entonces, mi torque 5 es igual a 5.252 por 0.21. Esto está en horsepower. Y esto es 100. ¿400 qué? 473.78 libra fuerza por pie. Libra fuerza por pie. Y listo, muchachos. Entonces aquí ya tendríamos todo solucionado con respecto al tren de engranajes, la transmisión de potencia, el torque de cada uno de los ejes, etcétera. ¿Sí? Sí, señora. ¿Preguntas? ¿Dudas? Y más o menos así es el ejercicio del parcial, ¿no? Entonces hagan el ejercicio que tienen de tarea, porque pues ese tiene más engranajes, tienen más torques, tienen ahí como practicar más. Profe, una pregunta, ¿el W5, las revoluciones, cómo se hallaron? Ah, pues esa lo hallamos en la primera pregunta. O si quiere, si no lo quiere hacer por este lado, pues hágalo así como hicimos aquí. ¿Sí? Entonces usted dice que la relación que va a ser lo individual, la relación entre los engranajes acoplados, que es 4 y 5, es igual al omega del piñón, que es 4, sobre el omega del engranaje, que es 5. Y esto es la relación de número de dientes de engranaje entre piñón, que es 4. Entonces, ¿cuánto es 48 entre 16? 3, ¿sí? Entonces usted hace exactamente este mismo procedimiento. Omega 5 es igual a... Ah, no, pero no tiene omega 4. Ah, sí, omega 4 es la misma omega 3, es esta misma, ¿no? Entonces es igual, voy a ponerlo así, omega 4 entre
3. Entonces son 300 RPM entre 3 y le da 100. Si quiere lo puede hacer por aquí para comprobar que su parte A del problema le haya quedado bien, ¿no? Son 100. ¿Sí? Por cualquiera de los dos lados de darle 100. Entonces fíjense que todo debe coincidir, ¿no? Las velocidades angulares individuales, al final cuando las multiplico debe darme la total. Y aquí lo comprobamos, ¿no? Lo mismo pasa con las potencias, que fue esta formulita que hallamos aquí. Da lo mismo si yo tomo la potencia inicial, la multiplico por los rendimientos de los ejes, o si tomo la anterior y la multiplico por el rendimiento del eje del acople entre 4 y 5, ¿no? Debería tener lo mismo. ¿Listo? Entonces, al final, este era mi resultado. Listo, profe, gracias. Entonces, Profe, ¿alguna otra pregunta? Dígame. Sí, pues yo tengo una pregunta sobre el taller. Para el punto número 8, el punto final, que es diseñar un tren de engranajes, ¿tienes un ejercicio o un video que hayas hecho de pronto con algún otro grupo como para guiarnos? Sí, de hecho, pues yo esperaba explicarlo aquí, pero ya no nos quedan sino 10 minutos. Entonces, si quieren se los explico rapidito, pero de todas maneras yo tengo pensado subirles el video. ¿Sí? Ah, bueno, profe, sí. Profe, un videito. O sea, usted no quiere que se lo explique ahorita así rapidito por encima, aunque sea. No, yo sí, profe. No, sí. Ah, ok. Entonces voy a pausar aquí y les hago la de ese problema. ¿Listo?